Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y plácate para con tus siervos. De mañana saciada tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrarnos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo, y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Lina la lectura del salmo número 90. Muchísimas gracias a la hermana Lina por la lectura del salmo 90, y vamos a considerar un poco de este salmo. Este salmo se le atribuye a Moisés, y en esta parte del salmo se cree que Moisés está o contrasta la eternidad de Dios con lo que es transitorio, la transitoriedad del hombre, como pasa fugazmente por esta vida. Vamos a ver en los inicios de este salmo que él está orando por primero por el origen eterno de Dios. Empieza en este cántico, podríamos decir, este salmo. Y él empieza hablando que Dios es el refugio. Israel siempre fue, o Dios fue el refugio de Dios, donde ellos se debían refugiar. Entonces, a lo largo de todos esos años que estuvieron yendo por el desierto, esa generación que cayó tenía que haber buscado el refugio de Dios. No en sus tiendas, no como quisieron volver atrás y no creyeron. Y eso fue la causa de la perdición. Algunos creen que este salmo era para la segunda generación, cuando estaban por entrar los hijos que quedaron vivos, que estaban poniendo la mirada para entrar a la tierra prometida, que la generación anterior los padres habían muerto. Y él empieza hablando esto, de que el origen eterno de Dios. Empieza a describir primero, podría decir, la teología propia, o sea, describir la eternidad de Dios. ¿Contra qué? Contra la vida que es transitoria, es fugaz del hombre. Entonces, pero para poder ver lo transitorio y lo fugaz de nosotros, primero siempre debemos contrastarnos con la eternidad de Dios. Algo parecido, para ver nuestro pecado, nosotros lo debemos considerar con la santidad de Dios. Entonces, para ver nuestra fugaz vida acá, nuestra vida transitoria, hay que considerarla con la eternidad de Dios. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Entonces, es lo que viene hablando el salmista acá. Ahora va a hablar él en los versículos que le siguen, después posteriores, el juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios es eterno.
Acuérdense, Moisés había quedado vivo con otras personas más, como Josué y Caleb, pero él había visto el juicio de Dios. Había visto también como Dios se había quebrantado a Faraón en Egipto. Entonces él había visto la justicia de Dios, que Dios es justo, eterno y ejerce juicio. Ahora, si ustedes siguen a lo largo del Salmo, porque no puedo ir exegéticamente punto por punto, pero hay una parte que a mí me llama la atención del Salmo donde él dice que se conviertan, versículo número 3, y dice: convertíos, hijos de los hombres. Amados, esa palabra convertíos no está hablando, podríamos decir, que se vuelvan en arrepentimiento a Dios. Esta palabra no es un llamado al arrepentimiento, era una orden, podríamos decir, que Dios dio al hombre, de volver al polvo de donde vino. Y esto nos recuerda a Génesis capítulo 3, versículo 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, lo que quiero decir es que Moisés, de alguna forma poética, él está describiendo a la muerte. La muerte es descrita acá, podríamos decir, como un volver al polvo. Y eso es lo que está diciendo. Nunca aparece que te convirtió como un volver al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué es esto? Amados, el hombre pecó. Y Dios entonces lo que dijo es que a partir de ahí, que era polvo, y fue creado del polvo y al polvo iba a volver. Vemos el juicio de Dios. ¿Y qué estamos viendo? Lo que quiero demostrarles, amados, que nosotros, nuestra vida es transitoria, es pasajera. Todo lo que usted está afanado en el día de hoy, de 5 a 10 años, lo que va a ser, dentro de que después que pasen ese tiempo de acá de vida, a los 70, 80 años, no va a tener, vamos a decir, ningún peso, ninguna importancia. Entonces, esa es la palabra que aparece acá, convertido, que dice ahí, que al polvo iban a volver. Entonces, esa idea de volver a convertidos, ahí está aludiendo a la maldición que Dios le dio a Adán cuando el hombre pecó. La idea es esta: Dios es eterno y el hombre es transitorio, amado. Pasa nuestra vida fugaz y Dios sigue. La idea, que le vuelvo a decir por segunda vez, es: ¿dónde va a pasar su eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Entonces Moisés, en este salmo hermoso, utiliza frases poéticas, no literales alguna, para describir la eternidad de Dios. Eso es lo que nos muestra. Él tiene una visión o una percepción de la eternidad de Dios. ¿Sí? Eso es. Y eso es muy diferente, amado, a la percepción que tenemos nosotros. Generalmente yo conozco muchos jóvenes, o muchos simples, como dice la Biblia, que su percepción no es más allá que su paso. Pero debemos considerar nuestra vida con la eternidad de Dios. ¿Dónde vamos a pasar? Y para Moisés, él vio el juicio de Dios. Él vio en el desierto, podríamos decir, que ese juicio, como murieron muchos, aunque a nosotros nos parece largo, esta vida acá es transitoria. Mucha gente le parece larga, vamos a decir, los sufrimientos, pero amados, esta vida es transitoria, comparada con la eternidad y ese goce eterno que vamos a vivir con el Señor. Entonces, nosotros, como tengo que hablar mañana en Colosenses, debemos considerar a dónde vamos si hemos nacido de nuevo. Él sigue hablando en los versículos 7 y 8 de este juicio de Dios. ¿Sobre qué? Sobre ciertos pecados que aparentemente estaban secretos. Pero ¿qué pasa? Para Dios no. Dios se enojó, Dios está airado con el pecado, el furor. ¿Por qué? Dice, fíjese que somos consumidos, los versículos números 7 y 8, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dios está airado, Dios está enojado. Aunque el Salmo está hablando, se puede, aunque no aparece acá, pero se cree que está hablando a esta generación que estaba entrando o iba a entrar, porque los otros habían muerto sus padres, ¿sí? Pero advirtiéndole que no cometan los errores que habían cometido los padres de ellos. En esta sección, podríamos decir, el versículo 7 y 8, vuelve a hacer lo mismo Moisés. ¿Qué hace? Bueno, vuelve a repetir la eternidad de Dios, este juicio que Dios tiene sobre el hombre, ¿para qué? Sobre el pecado. Ahora, él lo va a ver, podríamos decir, desde una forma poética, que para un día, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó. Es una forma poética, amado. Hay una escuela
de interpretación escatológica que creen o a veces aluden a esto como que hablando de los 1000 años. No podemos sacar este texto para decir, vamos a decir que un día es 1000 años para Dios, es como 1000 años, no es 1000 años. Como si fuera ayer, podríamos decir. Ahora está hablando del derecho que Dios tiene, Dios de juzgar a la humanidad, no solo a la humanidad, también especialmente a un pueblo que él había sacado. Y acuérdese, Moisés y toda esta generación estaba en el desierto. Moisés vio, podríamos decir, la ira de Dios, cómo su fuego cayó, consumió a toda esta gente que no creyó. Escuche bien lo que le voy a decir y preste atención si usted ha creído superficialmente, porque esta gente salieron, parecía como que se hubieran sido redimidos y lo sacaron, pero no todos llegaron a Canaán. Vivimos en una época de un cristianismo superficial, amado. Muchos van así como que Dios los llamó, los rescató del faraón, pero muchos quedan. No todos entran a Canaán o al cielo. Entonces fíjese, ¿por qué? Porque no todos creyeron, dice el libro de Hebreos, que no fue acompañado con fe. Por eso que se pusiste nuestras maldades delante de ti. El juicio de Dios vino sobre este pueblo que fue incrédulo. Dice, yo creí. Amado, usted no creyó, ¿sabe por qué? Porque usted no vive. El creer va acompañado de obediencia. Yo conozco muchas personas que creímos, pero no creyeron, porque si hubieran creído de verdad vivirían. Entonces lo que sucede es eso. Moisés vio a este pueblo que a causa de sus maldades, de su incredulidad, de su rebeldía, incluso con Moisés también, Coré y otros más, él vio caer. No fueron ocultos los pecados delante de la vista de Dios. Quisieron ocultarlo, pero Moisés muestra que no están ocultos a la vista de Dios. Entonces en los versículos que siguen después, posterior, versículos 9 y 10, él empieza a hablar, amados, debemos entender que nuestra vida es frágil comparada con la eternidad de Dios. Nuestra vida no dura nada, amados. Abrimos los ojos y no sabemos mañana si lo cerramos y lo vamos a abrir. Entonces, él está escribiendo, podríamos decir, o describiendo este salmo ya al final de sus días. Él había visto mucho, 40 años y otros 40 años, había visto una generación que pasó, Dios los mató y él seguía vivo, incluso él no iba a entrar. Entonces ya al final de su peregrinar, amados, debemos estar atentos a este hombre. Ya en lo último, podríamos decir, de su suspirar como peregrino, Moisés escribe esto. Él dice que los días del hombre son como 70 años. No es que vivimos 70 años. Moisés vivió 120 años, amados. Si ustedes ven Deuteronomio 31, versículo 2 y Deuteronomio capítulo 4, versículo 34, va a ver que vivió 120 años. Es una forma poética decir 70 años. No, él no pone como límite de años, no hace énfasis, vamos a decir, en esos 70 años. Lo que hace él, énfasis es en la futilidad, en la vanidad de esta vida. Pierden el tiempo la gente en esto de acá, comeremos, iremos, mañana iremos allá, cuando no saben si van a vivir mañana. Entonces debemos entender, es transitoria nuestra vida acá. Y es lo que está diciendo esto. Muchas personas vamos acá, allá, se interesan en el dinero, en aquello. Amado, incluso si usted tuviera todo el dinero del mundo, le puedo asegurar que le sería molestia con un cuerpo de 80, 90 años. ¿Qué haría? Y cuando tenga 100 años, dígame de qué le va a servir. Porque su cuerpo ya empieza con los dolores. No ve incluso. Alguien le tendrá que acompañar al baño, cambiarle los pañales. Se le va a acabar la vida, tanto al rico como al pobre. En los versículos que siguen, él empieza a hablar de una oración. Sigue hablando o tratando de orar él y mostrar, vamos a decir, a este pueblo, y no solo a este pueblo, sino a nosotros, y orar a Dios, teniendo en cuenta esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pedirle, orar a Dios de qué. De que traiga a nuestro corazón sabiduría, amados. ¿Para qué? Para poder comprender lo frágil, lo fútil de nuestra vida,
que si no tenemos a Dios, el hombre está muerto en delito y pecado, necesita a Dios para vivir una vida. Entonces, incluso si usted es cristiano, ore a Dios como dice Pablo en Colosenses, para que el Señor, Dios le dé sabiduría, le revele conocimiento de Cristo, porque tarde o temprano nosotros vamos a morir, amados. Entonces Moisés vio esta generación que murió en el desierto después de un periodo de 40 años ahí. Por ser incrédulo, usted también va a morir, yo también me voy a morir. El asunto es dónde vamos a ir. De la misma manera sucedió con Adán. Esta gente no iba a entrar a Canaán, pero lo que sucedió también fue con Adán. Adán no entró al paraíso, no pudo permanecer. Todos estamos bajo la sentencia de muerte por causa del pecado de Adán que nos imputó a nosotros y vamos camino a la muerte. ¿Sabe cuál es la esperanza nuestra? Es que alguien venció la muerte. Alguien se levantó del sepulcro. Alguien resucitó. Alguien venció a Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos. Ya nuestra vida, aunque sea transitoria, y este cuerpo va a morir, tenemos una esperanza de gloria, de vivir con el Eterno. Y aunque este cuerpo caiga, nosotros vamos a ser levantados en gloria a nuestro espíritu, y cuando Él venga a nuestro cuerpo también. Entonces pídale a Dios ahora sabiduría, si usted es cristiano, y si no es cristiano también, para comprender. Y si usted es cristiano también y todavía está viviendo como medio cocinado ahí, sancochado, entienda la brevedad de la vida. Es breve. Amado, es incierto. No me diga que usted que sabe que lo que va a hacer mañana, porque no sabe. Puede especular, pero no me diga que sabe, porque solamente Dios sabe nuestro destino. ¿Sabe lo que único certero en nuestra vida? Lo único cierto es que vamos a morir. Eso es lo único cierto, el que nos vamos a encontrar con Dios. ¿Está preparado para eso? Porque hay consecuencias de este lado del sol, como usted esté viviendo. A Dios no se le puede engañar, amados. Entonces debemos pedirle que Dios nos enseñe. ¿Cómo debemos hacerlo si somos cristianos? Amado, es claro. La Biblia nos dejó para que andemos a tientas ciegas. Nos dejó su palabra. ¿Cómo debemos vivir una vez que nosotros, Él nos ha dado vida? Entonces es importante que consideremos para vivir sabiamente lo que nos resta de este lado del sol. Porque como tengo que hablar mañana, ya debemos comportarnos ya como si nosotros estuviéramos en el cielo. Porque ya tenemos la naturaleza de Dios de este lado del sol. Somos representantes ahora, embajadores. Entonces esa es la oración que pide Moisés, el versículo 13 al 17. ¿Qué es lo que dice él? Pide misericordia y bendición. Vuélvete, oh Dios. Escuche bien. Esta palabra de misericordia, que es Gesed, en el hebreo, es muy importante de entenderla. Gesed, y él alude al Señor, a Yahvé, que él está pidiendo misericordia. ¿Sabe lo que le está diciendo? Esta misericordia es sobre su pacto leal de amor. Dios juró amarnos, pero el hombre quebró la ley. Ahora, ¿bajo qué? Bajo ese pacto, nuevo pacto en Cristo Jesús, que Él nos amó y nos ama y envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea se arrepiente y venga. La humanidad, amado, está bajo el juicio. Por eso que al principio Él dice, nosotros nos vamos a volver al polvo. Está la maldición, pero la oración al último de Moisés, ¿sabe cuál es? La podríamos parafrasear así, como que diciéndole que si nosotros a causa del pecado vamos a volver al polvo, pero la única esperanza que tenemos es que Dios se vuelva a nosotros. Y eso es lo que le está pidiendo Moisés ahora a Dios. Entonces de mañana que nos sacie con su misericordia. Las personas están muy puesta su cabeza en las cosas de este mundo, en el dinero, pero los cristianos tenemos puesta la mirada en el amor de Dios, en la comunión de Dios, en cada mañana que se renueva su misericordia, que estamos bien con Él por medio del Señor Jesucristo. Bueno, amados, que tengan un bonito día y nos vemos el próximo sábado con el Salmo 91.